del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Que Dios bendiga su palabra, mis hermanos. Oramos al Señor. Padre, gracias por su infinita bondad, Señor, porque hemos comenzado ya un nuevo año y lo hacemos tomado de tu mano. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida entera humillamos delante de ti y te suplicamos, Espíritu Santo, que ministres nuestro ser, que nos instruyas, que nos deje el entendimiento para comprender tu palabra, pero principalmente para ponerla por obra. Deme gracia para transmitir con denuedo este mensaje, de manera que su iglesia sea fortalecida y edificada, Señor. Traiga esas familias que día a día van a engrandecer este ministerio, pero principalmente van a proclamar las maravillas de tu precioso nombre. En Cristo Jesús lo declaramos. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Puede tomar asiento. Comenzamos un año que desde el principio espero que usted lo haya hecho en fe. ¿Cómo así, pastor? Lo primero que se hace, aún antes del abrazo de las 12, ¿verdad? Porque algunos que ya están entonados desde temprano, les agarra de andar dando el abrazo, ¿verdad? Y se reenganchan varias veces para el abrazo. Pero el cristiano lo primero que hace cuando dan las 12 campanadas, por decirlo así, o marca el reloj las 12, es elevar una oración al Señor. Dar gracias por un año que terminó y clamar por un nuevo año que comienza. Que sabemos que no va a ser más fácil, que sabemos que viene lleno de dificultades y problemas, pero que sabemos que hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y lo que viene por delante no va a ser diferente, siempre y cuando usted aprenda a enfrentarlo como lo hizo en el 2015, esperando que lo haya hecho por la fe. Ahora, dice el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y partimos esta noche en la enseñanza resaltando que para que usted pueda verdaderamente vivir por la fe y por la fe obtener la victoria de cualquier dificultad, por favor, defínase ya quién es usted espiritualmente hablando. ¿Es usted una persona religiosa o es usted una persona que practica una vida de la fe? ¿Es una persona que ha recibido y reconocido el señorío de Cristo? ¿O que solamente se congrega en una iglesia? Porque iglesieros, hermanos, de esos hay muchos. Pero lo que marca la vida de un individuo, el cambio, el éxito en su vida, es que usted pueda verdaderamente entrar a la dimensión sobrenatural de la fe, y no de cualquier fe, ¿verdad? Porque hay personas que tienen fe en un partido político, tienen fe en un familiar de quien esperan les ayude, tienen fe en un abogado, en un médico. No, usted y yo tenemos la fe en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, si usted tiene la fe en Cristo, usted tiene que conocer uno de los nombres que se le atribuyen a Dios, Jehová Nisi. Jehová Nisi significa Jehová mi estandarte, Jehová es mi bandera, porque usted tiene que sacar la bandera de cristiano, de creyente, no de religioso. Religiosa es la persona que practica religión, y religión son reglas establecidas por hombres. Eso significa por definición la palabra religión. Por eso usted ve el montón de religiones por todas partes, cada vez nuevas religiones. Ahora la religión satánica está descaradamente, ¿verdad?, estableciéndose en todo el mundo. Ahí anda en las redes sociales de que ya se estableció una catedral satánica donde abiertamente la gente profesa su fe en Satanás. Entonces no es de extrañarse, porque acuérdese que cada año se verán cosas más terribles en cuanto al abandono que la gente tenga de su fe, al abandono que los seres humanos tengan de Dios. Pero nosotros, los que hemos creído, si verdaderamente hemos creído, dice, no nos avergonzamos, sino que al contrario, usted tiene que sacar la bandera, tiene que identificarse. Fíjese que yo el año pasado les venía contando que tuve la oportunidad de ganar a Cristo a un par de personas muy queridas por mí. Una de ellos es una tía que realmente no es tía mía, sino que es una amiga de mi madre desde su infancia. Y muchos tenemos amigos así, ¿verdad? Que
que cuando crecen, pues los hijos les terminan diciendo tía y no son nada, pero hay mucho aprecio. Entonces esta tía, entre comillas, ¿verdad? Yo pues tenía, ¿qué? Unos 30 años de no saber de ella. Y tuve la oportunidad de estar con ella en septiembre del mes del año pasado, del 2015, y a pesar de mucha basura que ella tenía en su mente, porque ella se la lleva de muy literata, ella se lleva que le gusta la poesía. De hecho me llevó a conocer una biblioteca lindísima, donde usted puede llegar, pero a todo lujo, escoger un libro y pasar ahí las tardes enteras leyendo y tomándose un café. Entonces me decía ella, mira, ¿el libro de qué querés ver? Y yo la llevé donde están los libros cristianos, principalmente la Biblia. Yo le decía, mira, este es el libro que tenés que leer. Y él me decía, no has leído a Gandhi, no has leído a no sé quién, no has leído a no sé cuándo. Y le digo, no, está bonito, está bueno, te felicito que seas una persona que le gusta leer, pero por favor tenés que entender que el primer libro que tiene que regir tu vida se llama la palabra de Dios. Y entonces me decía ella, es que lo que pasa es que la Biblia fue escrita por hombres que también eran pecadores. Sí, pero la Biblia es inspirada por Dios. Y hay todo un proceso en el cual se llegó a la recopilación de este sagrado libro. Pero por último, si tú no querés creer en eso, te reto a que pongas a prueba las promesas que hay en este libro. Y si tú poniendo a prueba, probando lo que dice este libro, no sucede nada en tu vida, no hay un cambio en tu cosmovisión, en tu manera de ver la vida, entonces todo esto es falso, ¿verdad? Entonces está bien, yo mismo te voy a pedir que me enseñes a qué autor seguir o a qué autor leer, ¿verdad? Pero remitámonos a los hechos. La cosa es que ella recibió a Cristo como su Salvador, nos despedimos y ella siempre publica cosas en el Facebook, pero nunca habla de Jesús. Siempre habla de los libros que lee, de Gandhi, de la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Y entonces uno dice, ¿y Jesús dónde queda? No es malo que usted lea y se instruya, pero usted tiene que tener un fundamento de lo que usted cree, o sea, cuál es la base de su vida, sobre qué principios o enseñanzas usted está edificando, porque la Biblia dice que el que edifica sobre la arena, ¿verdad?, va a ser derribada su construcción. Pero cuando usted edifica sobre la roca firme, ¿y cuál es la roca firme? Es la piedra angular que fue desechada por los edificadores, nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay una diferencia radical cuando usted empieza a decir, voy a vivir este 2016 poniendo todo sobre los principios de vida que me enseña la palabra de Dios, sobre las enseñanzas de Jesucristo. Y lo primero que voy a hacer es reconocer que Cristo es mi Señor y Salvador. Y usted empieza a hablar de Jesús. Ya cuando le preguntan, mire, ¿y usted dónde vive? Ah, la casa que mi Cristo me ha regalado es aquella. Ah, el negocio que mi Jesús me dio es este. Ah, es que los hijos que Cristo me ha prestado, uno tiene tantos. Ya todo cambia. ¿Por qué? Porque no nos avergonzamos del Evangelio. Porque empezamos a proclamar y nos enorgullecemos de ser hechos hijos de Dios. Yo les he contado que la vez pasada, cuando yo era nuevo en la fe, me invitaron a ir a ganar almas y fuimos al Parque Libertad. Y el bus entero iba cantando, alabaré, alabaré. Y yo sentía raro, era la primera vez que iba. Yo era un joven que había estudiado en la Facultad de Derecho de la Matías Delgado y ahí le enseñan a que se le suba la viruta a la cabeza y usted se cree la mamá de Tarzán y toda la cosa. Entonces, cuando iba en el bus yo sentía así un poco incómodo porque decía, ¡ay! Y esta gente, ¿verdad?, cantando eso, uy, decía yo, ¿cuándo había andado yo en estas cosas? ¿Verdad? Y para colmo de males, yo vuelvo a ver aquí por la ventana donde iba sentado y a la par iba un carro con unos excompañeros de la U, ¿verdad? Y yo, ay, Dios, no, hombre, yo con pena. ¿Por qué? Porque yo era nuevo en la fe y no había entendido los beneficios que traían a mi vida reconocer que Jesucristo es el Señor y Salvador. Todavía creía yo que era mejor los cheros, creía yo
que era mejor el título de profesional, o el reconocimiento de la gente, o el tener un par de pesos en la bolsa. No entendía lo que dijo Pedro cuando estaba en la entrada de aquel templo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, le dijo al paralítico, en el nombre de Cristo, levántate y sé sano. Porque si usted tiene a Cristo, hermano, aunque no tenga dinero o no tenga bienes, el poder de Dios es el que lo va a sostener, el que lo va a respaldar y el que lo va a llevar adelante cada día de su vida. Es el poder de Dios, bendito sea su nombre. Y lo demás vendrá por añadidura. Yo conozco cristianos que dicen: si alguien me va a hablar de Cristo, primero veamos cuánto ando en la bolsa, sino que no me diga nada. O sea que Cristo se mide según el pisto que tú andes en la bolsa. Son conceptos totalmente equivocados. Pero usted tiene que aprender a sacar esa bandera, aunque esté pasando por momentos difíciles. Porque yo he conocido personas que dicen: pastor, ¿yo cómo le voy a hablar de fortaleza a alguien si yo en este momento estoy pasando por las aguas? ¿Yo cómo le voy a hablar de sanidad a una persona si yo en este momento estoy enfermo y no veo mi sanidad? Mira, hermano, lo que pasa es que debemos entender que el trato con Dios es personal. Y cada quien lleva un trato distinto, pero la palabra de Dios es una. El Dios que proclamamos es uno, y nuestro Redentor también es uno. Se llama Jesucristo, y es ese nombre el que tiene que resplandecer sobre nuestra vida. Entonces no se avergüence de hablar de las bondades de Dios. No se avergüence de hablar de las cosas que Dios le va a dar o de dónde Dios lo va a sacar, si usted verdaderamente está decidido a lograrlo. Mire lo que dice después: porque es poder de Dios para, primeramente, salvación. Amados hermanos, nosotros los cristianos, ¿habrá algún cristiano esta noche en la casa de Dios? Nosotros los cristianos, todas las áreas de nuestra vida las filtramos o las medimos de acuerdo a la salvación. Cuando en la carta a los Efesios, capítulo 6, habla de la armadura de Dios, y habla de vestíos de toda la armadura de Dios, dice, para que podáis resistir los dardos del maligno, y cuando haya acabado todo, estad aún firmes. Y entonces dice: calzados los pies con el apresto del evangelio, ceñidos vuestros lomos con la coraza de justicia, ¿verdad? Y la espada de la palabra, y empieza a hablar de todos los elementos. Y recuerde que habla y dice: usad el yelmo de la salvación. El yelmo es un casco. El casco, ¿a dónde se usa? En los pies, en las manos. ¿A dónde? En la cabeza. Entonces, ¿por qué el creyente, como parte de su armadura de guerrero de Dios, tiene que usar el casco de la salvación? Porque es en su cabecita donde primeramente viene la idea de la derrota. Y cuando nosotros en nuestra mente aceptamos la derrota, abrazamos la desgracia, creemos que Dios no me oye, empezamos a creer que mejor nos hubiera valido quedarnos como estábamos antes. Empezamos a creer que quizás yo necesito ir a un lugar a que me hagan una limpia. Hermano, mis pensamientos me traicionan. Entonces es en ese momento donde usted tiene que usar el yelmo de la salvación. ¿Por qué? ¿Cómo es que usted ha sido salvo? ¿Cuánto pagó usted por esa salvación? Amados hermanos, quiero decirle que ni usted ni yo hemos pagado absolutamente nada, porque quien pagó por nuestra salvación fue Jesucristo en la cruz de Calvario con su preciosa sangre. Y por esa sangre poderosa es que nosotros tenemos vida, y la tenemos, dice la Biblia, en abundancia. Entonces, si usted cree en la salvación, si usted puede creer que Cristo ha comprado la vida eterna a través de su sacrificio en el Calvario, hermano, ¿cómo no le va a dar esas otras cosas que usted necesita? ¿Cómo no lo va a sacar adelante si lo ha sacado de la condenación eterna, si lo ha librado de un fuego eterno? Hermanos, ¿cuántos creen en todo lo que la Biblia dice? Y cuando la Biblia habla del cielo, habla más veces también del infierno que del cielo. ¿Por qué? Porque el infierno es real. Nosotros no predicamos un evangelio del terror. A nosotros no nos interesa venir a meterle miedo. Uy, ahí viene el infierno, ahí viene el infierno. No tenemos por qué meterle miedo. ¿Por qué? Porque es real. Si usted quiere, usted va a decidir rechazar a Cristo. Pero por favor comprenda que el lugar que le espera no es un lugar agradable, es un lugar de tormento, un lugar donde dice la Biblia que el gusano no se quema,
Es un lugar donde la angustia nunca va a cesar, donde los remordimientos, los resentimientos van a cobrar vida. Es un lugar, como dice allá en el Evangelio de Lucas, donde está el rico en un tormento que no tiene sosiego. Y a cambio de eso, Cristo viene y dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué no lo recibe? ¿Por qué no? Pastor, pero yo ya lo recibí. ¿Está seguro? Porque si usted verdaderamente lo hubiese recibido, su vida habría cambiado. Quiero invitar esta noche a que piense, primer día del año, si yo no he cambiado las cosas que yo hacía antes y en las que yo me deleitaba antes, ¿será que verdaderamente Cristo ha entrado en mí? Porque cuando usted lee la historia de la samaritana, Cristo estaba a la orilla de la fuente y aquella mujer estaba sacando el agua y le dijo Cristo que le diera de beber. ¿Qué le contesta a la mujer? ¿Por qué tú, siendo judío, le dice, me pides a mí que te dé de beber? Porque los judíos y los samaritanos no se hablaban. Y Cristo viene y le contesta: si tú supieras quién es el que te habla, quién es el que te pide, gracias, tú me pedirías a mí que te diera a beber, y beberías de un agua que no tendrías sed jamás. Póngale atención a esto. Y beberías de un agua por la cual no tendrías sed jamás. ¿Cómo es posible que hay personas que se convierten a Cristo y que dejan su pasado atrás y nunca más vuelven atrás? ¿Y cómo es posible que vemos otras personas que recibimos a Cristo y quizás estamos peor que antes? Y quizás hemos hecho cosas peores que antes. Yo he tenido en mi oficina personas que hablan de mandar a matar a alguien. He tenido en mi oficina personas que hablan de compulsiones sexuales incontrolables. Eso tiene mucho que ver con la naturaleza pecaminosa y la psicología del individuo, pero ¿dónde quedó Cristo? ¿Dónde quedó Jesús? ¿Cómo es posible que los años pasen, amados hermanos, que Dios haya invertido $1 millón para levantar una iglesia bonita donde usted viniera cómodamente a adorarle y a recibir de su palabra? Y hay personas, no lo digo por usted, sino por aquel que no está. Y hay personas que piensan que quizás es mejor estar este día en una playa, estar este día, qué sé yo, en algún otro lugar. Hay circunstancias, yo no estoy diciendo que sea pecado ir al mar o que usted pueda departir con su familia, no, pero acuérdese que aquí siempre se le ha enseñado a que usted pueda tener un trato con Dios. Y cuando su trato con Dios es, porque yo entiendo que usted está acá, porque usted tiene el trato de estar los viernes en la casa de Dios. Y aunque tal vez hubiera sido más cómodo quedarse descansando, recuperándose para venirse el domingo, usted vino a buscar más de Dios. Pero cuando tenemos un evento especial del mes, a mí me reportan 500 gente. Cuando es Día del Niño, Día de la Madre, 700 gente. Y se les predica a esas personas. Y muchas de esas personas se ponen en pie y reciben a Cristo. Supuestamente beben del agua de la fuente. Pero después no los volvemos a ver. Y probablemente usted conoce a algunos que estuvieron, que recibieron, pero siempre se quedaron allá afuera. Terminó el año, como dice aquel versículo, pasó la siega, terminó el verano y no hemos sido salvos. Yo tuve la oportunidad de ganar a Cristo, no sé si fueron 3 personas fueron. De las 3 personas, solo una me escribió y me dijo: verdaderamente, después que oramos contigo, las bendiciones se han visto en mi casa. Y ahora yo entiendo que no es por religión, sino por la persona de mi Señor Jesucristo. 1 de 3. ¿Y los otros 2 qué? ¿Y los otros 2 qué? ¿Que acaso no bebieron de la misma agua? ¿Acaso no fue el mismo Jesús al que se les predicó? Entonces, ¿pero qué sucede? No hemos entendido cuando dice, es poder de Dios para salvación a todo aquel que ¿qué? Subráyemelo ahí. A todo aquel que cree. Usted va a vivir el poder de Dios durante cada día del 2016 si tiene fe, si lo puede creer. Pero mire, quiero
de glosarle esto despacito. Póngame, haga un esfuercito, porque algunos se acaban de ¿cómo se llama?, de levantar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es creer? No sé, yo creo, pastor, va a venir el culto el domingo, fíjate que tengo que hacer unas cosas, ¿verdad? Ese es creer. Esa es su fe. Hermano, lo veo en el culto de la tarde el domingo. Es que fíjate que ando enfermo. Yo creí que cuando estamos enfermos es que tenemos que venir al médico de médicos. Yo creí que cuando estábamos en problemados es que teníamos que buscar la solución. No hemos creído. ¿Por qué nos cuesta tanto dedicar un tiempo de oración en la intimidad de la casa antes de salir a sus actividades? ¿Por qué nos cuesta tanto doblar rodillas y echarnos una buena platicadita con el Señor? Que usted pueda venir y le pueda decir: Señor, necesito hablar contigo. Soy yo, Señor, no de los más locos de tus hijos, fulano de tal o fulana de tal. Vos me conocés, Señor. Sabes que no soy muy alentado de la cabeza, Señor. Dame sabiduría, Señor. Mira, terminó el año y tengo problemas. Echarse una platicada. ¿Sabe por qué? Porque no cree. Decimos creer, pero lo que somos es religiosos, como cuando éramos católicos, los que fuimos, ¿verdad? Echarnos el rezo, la rezadita. Es bien fácil. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Amén. Agarra camino y se va. No hubo una conexión. Lo que hemos dicho muchas veces, cuando usted tiene un problema, ¿ya habló con Jesús de su problema? Sí, pastor. ¿Y qué le dijo Jesús? Le dejo ese reto para cada problema que usted pueda tener en este 2016. Háblelo con Él, pero para saber que ya lo habló de verdad, para saber que usted ya lo escudriñó en su fe, en el poder de Dios, usted tiene que llegar a una conclusión. ¿Por qué estoy como estoy? Nuestra enseñanza ha sido nuestro pastor. Todavía hasta la fecha él dice, que le preguntan, ¿por qué le pasó esto? Y él dice, por mis desvaríos, por mis relajos, por tales errores cometidos. ¿O qué creemos? ¿Que vamos a vivir como nos da la gana y vamos a pasar por desapercibidos delante de Dios? Y quiero decirle algo, hermano. Hay personas que probablemente ahorita están alcoholizados, o que probablemente ahorita están viviendo una relación sentimental ilícita, que están con alguien que no es su esposo, que no es su esposa, pero que tienen un corazón más sincero con Dios que muchas otras personas que tal vez solo pasan en el culto. ¿Por qué, pastor? Porque son personas que están en un momento de atadura, en un momento de enredo, pero que en su corazón anhelan poder corregirlo. Y habemos otros que estamos inmersos en la santidad, entre comillas, en el ir y venir de las iglesias, y tenemos problemas de temperamento, somos tal vez personas difíciles de tratar, somos personas tal vez que somos injustos en nuestros hogares, teniendo preferencias por unos hijos más que con otros, y creemos que somos buenos, y creemos que no es necesario cambiar nada. Ya aparece aquella ilustración, ¿verdad?, del publicano que estaba en el templo y que le decía, Señor, por favor, ten piedad de mí, pecador. Y estaba el otro, el fariseo, que le decía, gracias, Padre, porque yo soy bueno y no soy tan pecador como este que está aquí. ¿Se acuerdan que Jesucristo le preguntó a los discípulos, al salir esos dos hombres del templo, ¿quién salió justificado? Aquel que se humilló. Aquel que estaba en pecado, pero reconocía que tenía que salir de su pecado, en comparación del otro fariseo religioso que solo vivía en la sinagoga, en el templo, creyéndose que era perfecto y sin la menor intención de corregir nada. Amado hermano, cada día de nuestra vida es un reto nuevo por revisar las cosas que hay que corregir. Dice la Biblia que la senda del justo es como la luz de la aurora, que cada día va como en aumento,
hasta que el día es perfecto. ¿Cuándo va a ser perfecto ese día? Cuando usted y yo estemos en la presencia de Dios con un cuerpo glorificado. Pero mientras tanto, día a día, nosotros tenemos que doblegar esta carne. Por ejemplo, ahorita el 90% de los que estamos aquí venimos en pecado. ¿Por qué? Pecado de la gula. Pegamos una gran comidota. Ah, ¿verdad? Algunos hacen chiviados, ¿verdad? Ya me sintió el pastor. No, pegamos una gran comida, pues. Ay, ya no querés. Espérame, estoy esperando que me baje. Déjamelo, ¿verdad? Y a veces uno ya terminó y como está bueno aquello, se levanta a pegar otra pellizcada, mano. Se llama gula. Y hay personas que tal vez padecen del azúcar y se han comido un pastel entero. Personas que tal vez padecen del ácido úrico y era media vaca la que se comió anoche. Es pecado. Porque no cuida su cuerpo, porque ya más le habría valido meterse un talaguastazo, fíjate. No le estoy aconsejando, no así, amén, pastor, ¿verdad? Yo soy obediente, ya voy para allá, no. Porque criticamos nosotros aspectos religiosos y hay cosas que creemos que no necesitamos cambiar. Hermano, todos los días de nuestra vida tenemos que estar en pie de batalla contra nuestra carne. No es contra el vecino, no es contra el compañero de trabajo que usted cree que le tiene mala fe, que lo anda poniendo en chambre. No, esas cosas ya va a ver más adelante. Mire lo que dice. Porque por el Evangelio, dice, la justicia de Dios se revela, ¿cómo? Por fe. Y para fe. Ok, la justicia de Dios. Muchas veces usted pasa por injusticias en esta vida. Nosotros hace muchísimos años, sin exagerarle, unos 9 años, recuerdo yo haber escuchado a un economista hacer un análisis que decía que en nuestro país el salario mínimo para poder tener una canasta básica digna tenía que andar por $450. Eso tendría que ser el salario mínimo. Y ya vienen los políticos y ya dice el gobierno que la empresa privada no explota a la gente y que no les quiere pagar más, pero no es así nomás el asunto, ¿ya? Es un solo relajo. Lo cierto es que vivimos un mundo de injusticia. No es justo todo lo que usted se mata, se esfuerza para que le vengan a quitar el fruto de su trabajo en impuestos excesivos, en tanta cosa que hay. Es injusto. Pero como usted y yo no dependemos de los gobiernos o de las tarifas o de los impuestos, sino que dependemos del Dios de justicia, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que la justicia de Dios se revela como por fe. ¿Por qué? Porque el cristiano que no es religioso, sino que es guerrero de la fe, lo primero que hace en su ingreso es apartar su diezmo. Entonces dice, se revela por fe lo que usted hace en fe. No, hombre, no seas tonto, hombre. ¿No estás viendo que no alcanza el pisto y vos dándole al pastor? No es a mí al que le da. Te lo pone en el canasto. El pastor es otro elemento más de la administración, así como los que están acá. Y siempre se nos enseñó de que el pastor es el mayor diezmador de la iglesia. Porque si usted me puede venir a decir a mí que ha ofrendado 2 casas a la iglesia, pues ya me ganó, ¿verdad? Tal vez si usted saca la cuenta de mes a mes, tal vez diezme más que su servidor. Pero si yo le saco la cuenta de hace 16 años de todas las pelazones que he hecho para sostener las necesidades de la iglesia, nosotros metimos ya 2 casas aquí, que no esperamos que nos las paguen, ¿verdad? No estoy hablando de que ahí están, sino que se vendieron para pagar necesidades de la iglesia. La primera se hizo para que yo me pudiera venir de pastor y sin ser ninguna carga para la iglesia, sino que poder subsistir mientras Dios abría brechas de bendición. Entonces, cuando le hablamos, no le hablamos porque estemos inventando, sino que porque hemos probado y podemos decirle con plena convicción que hasta aquí nos ha ayudado Jehová, hermano. Dios es fiel, no se queda con nada. Eso puede usted tenerlo por seguro, pero eso es por fe. Ahora dígame usted si tiene fe, o dígaselo a sí mismo, mejor dicho, ¿verdad? Porque acuérdese que la entrega,
la convicción se mide según usted invierte. Un ejemplo, el noviazgo. Yo recuerdo que cuando éramos novios con María José, no había día que yo no la sacara a pasear. Y cada vez que cumplíamos mes de aniversario, desde aniversarios, años, ¿verdad? Nosotros celebrábamos mesiversario. Yo le llevaba rosas. Y a veces se me caía algún reloj, algún anillo ahí entre las rosas, ¿verdad? Un regalito adicional. Y entonces mi suegro, cuando veía las rosas, una vez que le dijo, mira, le dijo, ya de decirle que deje de estar gastando tanto en estas babosadas, y tanta es la gana de traerte flores, que te traiga flordizote. Le dijo, por lo menos con esa podés comerle, ¿verdad? Porque ¿de qué servía? Ay, qué linda. A los días ya están marchitas, ¿verdad? Si eso se bota. Entonces, pero sin embargo, cuando usted ama, cuando usted tiene interés en alguien, usted invierte. Y esto para en la orejita, jovencitas. Porque no es la señorita la que va a estar chineando o sosteniendo al hombre, al muchacho, sino que tiene que haber un apoyo mutuo. Entonces, pero cuando usted empieza a entender esto, se da cuenta que el que más invirtió en usted por amor es Cristo. ¿Por qué? Y no se entregó a sí mismo. Lo que cantábamos en el corito, mi vida di por ti, mi comodidad dejé por ti, ¿qué das tú por mí? La fe, muéstrame tus obras y te mostraré tu fe. Se tiene que aprender a aplicar ese principio que muchas veces ocupan los católicos. Piensan que ese versículo se refiere a que nos salvamos por obras. No, señor. Nosotros no nos salvamos por obras, porque lo que nos salva es la sangre de Jesucristo. Pero si usted ha sido salvo por la fe, sus obras son distintas que cuando usted no le conocía. Su vida ha cambiado. Y usted es una persona que vive para servir, vive para dar a los demás. Usted se goza, se deleita en ser bendición para otras personas. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se manifiesta, dice, por fe y para fe. Usted viene y ejecuta por fe. Y todo lo que se produce es para fe, para que más personas reconozcan. Y acabamos de estar estudiando en la carta a los Corintios, que dice que nuestra dadivosidad, dice, sobreabunda en alabanzas al Señor. ¿Por qué? Porque las personas que reciben de su dadivosidad reconocen que en usted hay algo distinto. No, si el hermano es bien buena gente. No, ahí en esa iglesia, pues sí, ¿verdad? Tendrán errores, pero no, son bien dadivosos. La gloria se la dan ¿a quién? Al que nos sostiene, pues, al que nos ha provisto. Entonces hay un accionar que viene a traer efectos reales. No solo es de estar en las iglesias dándonos los golpes de pecho, no solo es de venir y sentarnos y salir y regresar a nuestros hogares. Amado hermano, Dios lo quiere utilizar a usted durante este 2016 por fe y para fe. Usted es un pilar de la obra de Dios. Usted es un potencial tremendo que puede ser utilizado para que más personas reconozcan el poder de Dios. Y usted me podrá decir a mí, pastor, pero yo tengo problemas. Dígale a él que usted está dispuesto a testificar de su nombre, a proclamar, a no avergonzarse de su nombre, pero que le ayude con su problema. Usted está padeciendo de una enfermedad, dígale, dame salud, Señor. Dame salud y yo voy a ir a ganar almas, yo voy a ir a visitar a esa persona. ¿Por qué tiene que ser el pastor el que tiene que ir a visitar a la persona? ¿Por qué no usted? Usted que es un ministro de Cristo. Usted que es una persona que necesita ponerse a trabajar para Dios. Le pregunto, ¿para qué o qué gana Dios con tenerlo sobre la faz de esta tierra si no movemos nosotros un dedo para la gloria de su nombre? Entonces búsquele propósito este año para que usted pueda decirle, Señor, ayúdame porque tú sabes que yo te sirvo. Tú sabes que yo estoy para servir y proclamar tu nombre. Mire lo que dice el 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Sabía usted que ese es el versículo que hizo reflexionar a Martín Lutero? Mucha gente cree que la iglesia evangélica deriva de Martín Lutero
porque nos llaman protestantes. Esa es ignorancia. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con el movimiento protestante, ni tampoco con Martín Lutero. La iglesia luterana es otro pisto. Martín Lutero fue un monje católico en Alemania que un día le cayó un rayo. Y no es cuento, es la historia de esa persona. Le cayó un rayo y entonces él se puso a pensar, vino esa inquietud a su vida: si yo me hubiera muerto, ¿a dónde hubiera ido a parar? Y entonces él empezó a escudriñar la Biblia, porque acuérdese que la enseñanza católica desde tiempos de la Inquisición ha sido de que el feligrés solo obedezca. Ellos incluso han enseñado a que la feligresía no lea la Biblia, porque solo los curas le pueden decir lo que la Biblia dice. Si usted lee la Biblia le van a surgir dudas y entonces ya usted era un hereje, ya por eso quemaban a la gente en la época de la Inquisición. Entonces viene el Martín Lutero y se pone a escudriñar y saca las 90 y tantas tesis de Martín Lutero, porque él se basó en ese versículo, Romanos 1:17. Él encontró de que la salvación no era por las ¿cómo es que se llaman? Las indulgencias, porque en la época de este hombre es donde se construyó la Basílica de San Pedro en Roma y empezaron a salir todo aquel montón de volados de las indulgencias, que la gente tenía que ¿cómo se llama? Que dar una cantidad de dinero para sacar a sus muertos del purgatorio. Y como en aquella época la moneda no era como ahora, ¿verdad? De que ahora en las iglesias dice que no suene, hermano, que no suene porque ponga billete, ¿verdad? En la época antigua no, era al revés. En la época antigua la moneda era pesada por el material y allí iba el valor de la pieza. Entonces se decía que mientras más fuerte sonara el golpe de la moneda al fondo del alfolí, así iba a ser el empujón que le iba a dar usted a su familiar para salir del purgatorio. Y eso usted puede ir a investigarlo a cualquier libro de historia universal. No estoy yo hablando en mal del catolicismo. Entonces, este Martín Lutero nunca quiso fundar una nueva iglesia. Él lo que quería era sanear su iglesia. Él dijo: miren, señores, no es así como nos están enseñando. El justo por la fe vivirá. Él quiso volver la iglesia, porque por favor recuerde que el catolicismo nace en el año 325, ¿verdad? Cuando se hace una fusión con Roma para ir a defender los intereses de Roma. Y por eso es que se le llama la iglesia universal, porque el emperador Constantino dijo: si ustedes nos ayudan, a todos los cristianos que estaban escondidos, ¿verdad? Entonces si ustedes nos ayudan, vamos a hacer una sola religión. Y toda aquella cultura de la ¿cómo es que se llama? De los dioses romanos se empezó a sustituir por las imágenes de los padres de la iglesia. Y entonces surge el catolicismo en el año 325, pero la iglesia no nació en el año 325, la iglesia nació en el día de Pentecostés, como lo dice el libro de los Hechos capítulo 2. Entonces a todo aquel que le viene a decir a usted: es que la primera iglesia, la iglesia verdadera, que la iglesia... No, si eso nació en el 325. Cristianos ya habían, que venían de allá, de andar con el Señor, y los que se incorporaron en el día de Pentecostés, y los que se fueron agregando principalmente por todos los viajes misioneros del apóstol Pablo. Entonces hay que entender todo eso. Y viene este monje católico que se llamaba Martín Lutero, y al final de sus días él terminó reconociendo siempre la autoridad del catolicismo, porque lo excomulgaron. Entonces nunca pretendió él fundar una iglesia evangélica ni nada por el estilo. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con él. ¿De dónde venimos nosotros? Nosotros venimos de la línea original desde el principio. Siempre nos hemos identificado con la creencia de lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Cristo es el único suficiente salvador de su alma, más nada, menos nada. Si usted lo puede creer, dice la Biblia, que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Denle fuerte el aplauso al Señor, por favor. Gracias, Señor Jesús, porque nosotros no somos religión.